Muchísimas gracias, Marcelo, por tu presentación. Quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo y felicitando a mi buen amigo de antiguo, Marcelo Campaño, y a todo su magnífico equipo por habernos hecho estos días unos días magníficos de compartir ideas, por haber organizado este evento contra todas las dificultades y por casi concluirlo. Estamos casi en la última fase. Yo voy a incidir en el proyecto que codirijo con Hisham El-Leithí del Centro de Estudio y Documentación del Antiguo Egipcio, del Antiguo Egipto, del Ministerio de Antigüedades, en el proyecto que llevamos a cabo en el Valle de la Cachet Real. Yo no voy a traer aquí novedades arqueológicas o digamos, de objetos, porque eso ya lo han presentado de alguna manera mis compañeros. Me voy a centrar mucho más en lo que se produce después de la arqueología, que es la reflexión sobre lo que los objetos, las circunstancias y la actividad arqueológica in situ nos lleva a plantear. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un recorrido quizá lógico, quizá epistemológico, y en ese sentido tenemos un camino largo, así que voy a acelerar y vamos a continuar. Bien, el micrófono, gracias. Sí, perfecto, gracias. El objeto, el lugar donde nosotros trabajamos es en el Valle de la Cachet Real, el mal llamado valle, que no es un valle, ni Cachet, tampoco es una Cachet, como voy a intentar demostrar a lo largo de los siguientes minutos, pero nosotros le llamamos C2, bueno, no lo llamamos nosotros, una prospección en los años 60 lo denominó C2, Circo 2, y nosotros hemos tomado el nombre del proyecto de esta circunstancia. El valle, como pueden ver, se encuentra justo en el centro de la necrópolis tebana, en el corazón. Entra en la historia de la egiptología y de la arqueología en 1881. En la historia, a secas, había entrado mucho antes. Pero en 1881, como sabemos, se produce el descubrimiento, el hallazgo de las momias reales que se pueden contemplar en el nuevo Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo. Eso tiene lugar en julio de 1881, con una serie de circunstancias en las cuales no voy a entrar porque son bien conocidas, son parte de la leyenda de la egiptología. Desde el mismo momento del hallazgo, la persona que estuvo al cargo, Gastón Maspero, el director del Servicio de Antigüedades, creó una frase, acuñó un concepto y acuñó una frase que está además presente en la pantalla, como pueden ver. La idea de que este magnífico hallazgo, una tumba intacta con 40 cuerpos reales, había estado hasta ese momento sin conocer, ¿no? Es conocido para la arqueología y para la sociedad, porque se trataba de un escondite que nunca perfectamente disimulado. Y de ahí se acuña, de ahí se acuña la idea del escondite, la idea de que este lugar había sido un escondite exitoso. Y con él se acuña todo un paradigma de interpretación histórica y arqueológico, que se basa en que el descubrimiento de la tumba 320, la mal llamada Cachet, se produce después de una serie de robos y saqueos que la reacción de esos robos y saqueos es la búsqueda de un lugar secreto, es decir, un escondrijo, y que eso explica el hallazgo del lugar intacto. Este es un paradigma tremendamente poderoso, vigente. Yo querría pensar que a lo mejor al final de esta tarde le hemos dado una buena patada, pero de momento es un paradigma muy poderoso de interpretación que además genera una categoría que es el de la cachette, en los lugares en los cuales se esconden para proteger y para esconder de los saqueos una serie de cuerpos. Desde ese momento, en el Wadi, en el lugar donde estamos hablando, en este valle, la tumba se convierte en el centro de la atención. No se presta nada de atención al entorno de la tumba. Nuestro proyecto pretende, desde el principio, revertir esta situación. Y por lo tanto, nosotros no estudiamos la tumba, que está muy bien estudiada, y sin embargo centramos nuestro interés en el entorno, no en el contenido del valle, sino en el valle como contenedor, como continente.
Es así, por lo tanto, que cuando antes de poner los pies en el valle hacemos una serie de consideraciones previas para el estudio, nos damos cuenta de que esta idea del escondite, del lugar secreto, está en plena contradicción con el hecho de que el Wadi, como pueden ver en las imágenes, se encuentra en el centro de una zona muy activa arqueológicamente y tremendamente activa en la antigüedad, con necrópolis, con monasterios, monasterios en la antigüedad tardía, con templos. Es decir, para ser un lugar escondido y secreto, no parece el más indicado. Tan es así que el lugar ha tenido escasísima atención arqueológica. Solamente aquellas personas que estaban interesadas en el estudio de los graffiti, siempre en su deambular por la montaña tebana, pasaron por el Wadi. No especialmente sobre el Wadi, sino porque era uno de los sitios. En la pantalla tienen varios de estas personas que han, Spiegelberg, Wilhelm Spiegelberg, Jarosz Bacherny, Abdelaziz Sadek, que llevaron a cabo este tipo de prospecciones. Y esta fue nuestra segunda anomalía. Observando los grafiti antiguos, el número de grafiti antiguo que había registrado, nos dimos cuenta que el número era demasiado alto para un lugar secreto y para un lugar en el que no pasaba nada. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que había dos serias anomalías a priori antes de la exploración para el paradigma establecido. Una vez que pusimos los pies en el Wadi, empezaron a acumularse. Y el primero de ellos fue que la idea de que era un lugar escondido, francamente, procede de alguien que debió de pasar muy poco tiempo y que miró poco a su alrededor, porque como pueden ver en la fotografía, el lugar no está nada escondido. Cuando uno le preguntan dónde puede haber una tumba por aquí, pues francamente se le van los ojos a esa esquina. Y eso además ocurre no solo dentro del Wadi, sino justo desde fuera. En el camino que pasa por delante del valle también es perfectamente perceptible el lugar donde se encuentra la tumba. La segunda anomalía llegó cuando el equipo que prospectaba los grafitis, vinculada a Vivas, Fernand y Sama Abdelmonem, cuando empezamos a ver los graffiti, localizarlos, que ya estaban localizados, más todos los nuevos que localizamos nosotros, nos dimos cuenta que la distribución era una distribución muy peculiar. La mayor parte se concentraban en el camino y alrededor de la tumba secreta, la tumba que nadie debía de saber dónde estaba. Y luego había un núcleo de graffiti en una zona completamente opuesta, como pueden ver en la esquina izquierda del Wadi, que no tiene contacto visual y para la cual no había ninguna relación. Por cierto, los graffiti más interesantes. Por lo tanto, como vemos, las anomalías se iban montando. La exploración, la observación del Wadi nos llevó a darnos cuenta de la existencia de un camino excavado en la roca, en la pared norte, que es el que están viendo en la imagen, que lleva a una plataforma que es el mejor punto de observación de la superficie del Bahri. Es un lugar, a priori, es una plataforma absolutamente llana, que tiene claros restos de haber tenido actividad. Hemos encontrado ahí, por ejemplo, tenemos un pequeño ostracón rasgado con el Nesubiti de Amenhotep III, y que tiene huellas, no sé si pueden apreciarlas en la fotografía, huellas de estructuras cuadrangulares, probablemente estructuras cuadrangulares efímeras. Es decir, este es un lugar, no sabemos bien cuál sería el uso, pero la plataforma está tan perfectamente ubicada para contemplar todo lo que ocurre en el valle donde están los templos, que uno tiene que pensar que era un lugar desde el cual se contemplaban una serie de rituales. Y esto estaba apenas a 100 metros, a 120 metros de la entrada de la cachette. De nuevo, esto no parece muy coherente con un lugar especialmente secreto. Las fotos satelitales de la entrada de la cachette, por cierto, también mostraban formas cuadrangulares. Formas cuadrangulares en el exterior. Desde el suelo no se podían ver porque era una zona tremendamente denudada, ¿no? La roca es una roca muy frágil, pero desde el satélite sí tienden a la cuadrangularidad. De la misma manera que la aproximación frontal a la tumba 320 daba la sensación de haber estado cortada, como podemos ver. Esto se ha confirmado en la última campaña de diciembre del año pasado por la excavación llevada a cabo bajo el control de la doctora Carmen Pérez Díez y con la colaboración de la doctora Cruz Fernández, que efectivamente han localizado una serie de estructuras, una serie de rampas, una serie de hornacinas
que estaban cubiertas básicamente por arena. Nadie se había molestado en 140 años de historia de la Cachette en ver si en la boca de la Cachette había estructuras o no. Como era un lugar secreto, no valía la pena hacerlo. Pero el caso es que había estructuras. Por lo tanto, como digo, las anomalías se montan. Nosotros encontramos una serie de grafitis nuevos y dos de ellos tremendamente interesantes. El que tienen en la pantalla, lo que nos llamó la atención fue la presencia de una cabeza real. Pueden ver que tiene una insignia, un urios en la cabeza. El dibujo, nuestros grafitis son tremendamente burdos. Son tremendamente burdos. Pero este grafiti, esta ilustración, ¿quiere que cambie? Eso es. Aquí tienen un dibujo, presenta una imagen real. El grafiti del que me estoy refiriendo presenta una cabeza probablemente real, una pirámide delante de él claramente con un piramidón, una pendiente que baja y una otra figura, otra forma triangular por detrás de la cabeza. Llegamos a la conclusión, y bueno, esto ya lo hemos presentado en algún otro, concretamente en el Congreso de Madrid y en otros lugares, que lo que teníamos delante era una representación del paisaje. Porque el paisaje es un paisaje muy peculiar que tenemos allí. Que la zona está dominada por la masa piramidal de la montaña del Corn, y realmente desde la zona de la plataforma, desde la zona cercana donde está el grafito del que estoy hablando, lo que tenemos es este esquema en el Wadi. Se ve el Corn, la pirámide sería la tumba y algo con una forma, inserto en una forma oval, con una cabeza. Pensamos en principio que podía ser una estatua, quizá algo que se había perdido. Como ven en la imagen, esta es una situación, esta es una forma de esto que llamamos pareidolia, ¿no? Nos parece, no nos parece, con unas luces parece más, con otras luces parece menos. Le hemos hecho cientos de imágenes, pero hemos hecho una serie de análisis. Aquí tienen varias tomas y varias imágenes. Una de las primeras circunstancias que pudimos observar es la clara erosión diferencial entre la formación rocosa de la que estamos hablando y las que están en una posición análoga a la misma altura y en la misma exposición. Geológicamente no tiene nada que ver. Las fracturas de la formación rocosa que nosotros creemos que tiene una forma de cabeza humana son unas fracturas muchísimo más vivas, más profundas, mucho más recientes, dirían los geólogos. Las otras son producto de la denudación natural. También es cierto que la destrucción de esa formación rocosa presenta un patrón simétrico, una serie de líneas oblicuas, paralelas, descendentes, de derecha a izquierda, y al principio de cada una de esas líneas de destrucción hay un orificio cuadrangular. Esto es consistente, según me comunican los colegas que están trabajando, donde me mencionan, esto es consistente con el trabajo de canteras y el apoyo de escaleras, por ejemplo, en Geber-Silla, ¿no? He tenido la conversación hace unos días, hemos tenido este intercambio, dijeron, eso es lo que tenemos en canteras. Y la lógica nos diría que si esto estuvo destruido por mano humana, cuál es nuestra idea, probablemente tuvieron que ser trabajadores de canteras los que lo llevaron a cabo. Hay un resto, una zona que se corresponde con la sien, donde probablemente en la imagen no sé si se puede ver, pero hay dos líneas paralelas que son consistentes con una diadema. Y es curiosamente en la zona de lo que hubiera sido el rostro que no está afectada por el ángulo de incidencia de la destrucción, precisamente por la destrucción. Pero todo esto, además, teniendo en cuenta que era la esquina donde había un núcleo de graffiti que no se correspondía a nada que subiéramos. Entre ellos los graffiti más importantes que hay. Nombres de sacerdotes de Medina, oraciones, figuras con gestos rituales, comienzo de títulos reales como Kanehet. Precisamente era esa esquina en la que no conocíamos nada. Y centrando nuestra atención sobre ella, descubrimos que justo a los pies, entre los graffiti que estaban ya registrados y la formación, había un nicho hecho claramente por mano humana. Este nicho tiene el suelo pulido, como pueden ver. In situ
Bueno, el nicho tiene las mismas dimensiones que el pozo de la cachette, como pueden ver, en posición opuesta y simétrica. La mancha verde, el óvalo verde, sería la posición de la figura. La situación es que in situ, en el nicho, en el borde del nicho, encontramos una piedra que la verdad es que al principio no le hicimos mucho caso. Pero nos dimos cuenta que no era una piedra local, es una caliza de un tipo de caliza que no existe allí y que tiene una serie de características, como pueden ver, mi compañero Antonio Muñoz la presentó ya ayer, esto está presentado hace tiempo, que claramente indican que es un objeto manufacturado, es un objeto retocado con una depresión. Es un objeto tremendamente burdo, pero que además está inscrito. Tiene una serie de marcas que están en estudio, estas marcas no son signos jeroglíficos, tampoco se corresponden claramente con marcas de cantería, pero son marcas intencionales. Este objeto, por su forma tremendamente burda, se corresponde con un tipo de mesa de ofrenda de finales del Reino Nuevo, del cual el mejor ejemplo es el que tiene en la imagen, que claro, no se parece mucho al nuestro, pero la estructura es el mismo. El wadi presenta otra característica, que es lo que nosotros llamamos un repecho o un camino, que es una falla geológica, claramente recorre toda la montaña tebana y recorre también nuestro wadi. Este repecho se interrumpe justo debajo en la formación rocosa y no hay razón geológica, no hay ninguna razón geológica, según dice nuestro geólogo, para que eso sea así. Este camino, como digo, recorre todo el valle, recorre los valles anteriores, el de Baja y el anterior, y es precisamente sobre ese camino, sobre este repecho, sobre esa falla geológica sobre la que se excava la cachette. El camino, como puede verse, o el camino, el repecho, ha sido retocado en los pasajes difíciles que pueden ver en la imagen de la izquierda. El camino muestra los grafitos a la altura de los ojos de alguien que esté con los pies sobre ese camino, y el camino también presenta huellas de haber sido aplanado y haber sido, como pueden ver, no sé si se ve, se ve en la imagen de la derecha, de haber sido allanado y alisado. Este repecho, y lo que acabo de hablar, nos hablaba ya de un contexto para esa concentración de grafiti de la que estábamos hablando antes, con lo cual todas las circunstancias de las que he mencionado nos hablan de una aparente zona religiosa, una aparente zona de culto en esa esquina. Entre los nuevos graffiti que identificamos en la misma boca de la cachette encontramos un graffiti muy burdo, una figura probablemente femenina con una forma circular a los pies. La forma circular es bien conocida en este contexto, aparece en papiros y aparecen en decoraciones de tumbas locales de El Medina, y parece que es una representación del pozo de la tumba. Por lo tanto, tendríamos una figura relacionada con la tumba, está en la boca de la tumba, sería la tumba 320, en una pose, digamos, característica. El estudio pormenorizado del grafito y del contexto, porque todo lo que es la chimenea de la T320 es parte de nuestro estudio, y eso no se ha estudiado nunca antes, pues el estudio nos reveló, ante nuestra sorpresa, que desde el punto donde está el grafito, lo que se ve es lo que tiene en la pantalla, es decir, una ladera de la montaña de la cual emerge, y esta es una iconografía bien conocida, de la cual emerge precisamente la formación rocosa. Esto nos llamó poderosamente la atención, porque es una escena bien conocida, la idea de una divinidad emergiendo de la vertiente rocosa de la montaña, y eso está representado en tumbas y en papiros y en sarcófago del momento. Por lo tanto, lo que teníamos era aparentemente dos puntos significativos de observación de un mismo elemento pregnante, en el sentido de que provoca la atracción del que la contempla. En este contexto nos acordamos de una estela ya publicada desde hace mucho tiempo, procedente de Giza, que representa la esfinge y representa dos pirámides, dos de las tres, porque las dos pirámides representan el ajet, que de alguna manera es lo que nosotros tenemos en el grafito. Es una cabeza entre dos formas piramidales formando un ajet, formando un horizonte. La estela procede del templo de Amenhotep II a los pies de la esfinge de Giza.
El descubridor quien lo publicó, Selim Hassan, cree que el uso de la perspectiva, pueden ver que en el dibujo se ha utilizado la perspectiva, tremendamente raro en el arte egipcio, es precisamente, está utilizado para marcar el punto de vista de la observación. Y él llega a la conclusión de que el punto de vista de la observación es en las cercanías del templo de Kefren, que por cierto es donde llevan a los turistas a ver la Esfinge, porque es el mejor punto de vista del conjunto de la Esfinge y las dos pirámides junto con ella. El reverso de la estela nos mostró una imagen que era idéntica a la imagen que teníamos en el graffiti de la entrada de la Cachet, con una importante diferencia. La proporción y el tamaño de la cabeza no se correspondían, el resto completamente. La proporción de la figura del graffiti y las proporciones de la figura que está en la parte de atrás de la estela son exactas. La tercera circunstancia que se debería añadir a esta idea de los puntos significativos es precisamente una de las oraciones, la oración que se encuentra en el grafito justo delante de esta formación rocosa. El grafito lo publica Spiegelberg, es conocido de antiguo, le da una traducción que no había sido modificada. El grafito es importante y está, como digo, justo enfrente de la imagen, al lado del nicho. Nuestro epigrafista Bill Manley hace una traducción con una diferencia fundamental. Si se dan cuenta, marcado en rojo, en el original de Spiegelberg, está la palabra para montañas. Spiegelberg lo traduce como montañas en plural. El día que fui a ver las montañas. El texto contiene una fecha. El texto, su autor es el escriba Butehamon. Ayer hablamos de Butehamon, mi compañera Cruz Fernández habló de Butehamon, uno de los primeros responsables de este movimiento de cuerpos que llevó a la deposición de los monarcas en la Cachet. Y Butehamon deja un grafito en el que registra su presencia en una fecha que Spiegelberg no se había dado cuenta de la relevancia. Es la fiesta de Opet, el primer día de la fiesta de Opet. Bill Manley opina que lo que tenemos delante es un dual y que por lo tanto no es las montañas sino las dos montañas. Y esto que tienen delante es lo que se ve justo desde el nicho. El nicho contempla un elemento que se configura como un horizonte, en el cual además se contempla el templo de Karnak. Se puede ver el templo de Karnak. Por lo tanto tendríamos tres elementos que están mirando, uno textualmente y dos gráficamente, al mismo punto, que a su vez está mirando otro elemento. Es casi como una situación especular de espejos. La figura está contemplando y los dos grafitis, en nuestra interpretación, y la oración están relacionándose con esa figura que contempla. Claro, ahora mismo lo que teníamos delante era probablemente una zona de uso sagrado, cultural, y todo esto son anomalías que previenen o que contradicen la idea de un lugar secreto y abandonado y un lugar completamente oculto. Como nuestro geólogo nos había indicado que el camino debajo de la montaña estaba destruido por mano humana, empezamos, cuando tuvimos permiso para excavar, empezamos a trabajar allí mismo y inmediatamente encontramos, lo pueden ver en la imagen de la izquierda, un nivel de destrucción, de caliza destruida y machacada. Además encontramos restos de una intervención arqueológica de 1920, en la cual no voy a entrar porque ya lo hizo mi compañero Antonio Muñoz ayer. Lo importante es que, como pueden ver en la imagen de la izquierda, la caliza destruida comienza justo en el punto donde termina el repecho. Es decir, da la sensación de que los dos eventos, la destrucción del repecho y la caliza destruida, estaban relacionados. Encontramos lo que parece que son percutores, se relaciona con otros percutores en canteras. Encontramos materiales en la parte superior, encontramos materiales tardoantiguos, cerámica tardorromana, textiles, un fragmento de un papiro copto. En el año 21 y 22, el 21, la excavación ha continuado por debajo y la excavación lo que nos ha revelado es un nivel grandísimo, lo tienen donde pone collapse debris, de destrucción. Un nivel de piedras volteadas que no continúa, es decir, justo debajo de la efigie,
que ha sido cubierto, y lo tienen a la izquierda, por arena traída por el viento y bajada de la montaña. El contraste es muy grande. Este nivel de destrucción, que nosotros asociamos en principio, con muy difícil datación, a la destrucción de la imagen, ha sido cortado por una trinchera claramente posterior a la destrucción. Aquí tienen más o menos la misma idea. Esa trinchera, como pueden ver, hay piedras sueltas en el interior. En la piedra triangular que tienen está cubierta de grafiti. Son grafiti caídos de la pared. Es decir, sigue habiendo actividad, nosotros no hemos terminado aquí, sigue habiendo actividad antrópica y hay que corregir, por lógica, que si las piedras caían es porque estaba limpio. Si estaba limpio es porque estaba en uso. En esta zona se produjeron los hallazgos que ayer describió mi compañero Antonio Muñoz. Cerámica virtualmente intacta, con una imagen de Sobek Ra, datada del primer milenio, osteodermos de escamas de cocodrilo. Hemos calculado un animal de en torno a los 5 o 6 metros y descartada la posibilidad del cocodrilo alpinista o trepador, hay que pensar en una ofrenda. Restos de un mueble, de una probable mesa que tiene paralelos. Esta ofrenda, restos de cestería, restos de materiales para cestería, restos de ofrendas en forma de higos, restos de animales momificados, es decir, toda una serie de ofrendas. Como la presencia de Sobek en forma de osteodermo y en forma de cerámica en este lugar, que claramente tenía una relación, parecía tener una relación con el horizonte, nos llevó a recordar una descripción que se ha hecho hace relativamente poco por Belmonte sobre la orientación solsticial del templo de Sobek Ra, precisamente el templo de Sobek Ra en Qasr Qarun. El templo y el naos del templo están directamente alineados con el amanecer el día del solsticio invernal, 21 de diciembre. De tal manera que la campaña del 21 se programó para poder observar qué pasaba el 21 de diciembre bajo la efigie. Lo que pasaba es lo que tienen en la imagen. El alineamiento del horizonte con el sol, con el amanecer el día del 21 de diciembre, es perfecto. Los rayos del sol que amanecen el 21 de diciembre van directamente al nicho, a las oraciones y a la cara que nosotros creemos que es destruida. Esto que tienen es una pequeña animación, creo que es un minuto, no sé cómo vamos de tiempo, pero ya estoy terminando. Para, de alguna manera, transmitirles la sensación o la emoción que yo pude experimentar el 21 de diciembre del año 21 cuando me di cuenta que estaba contemplando por primera vez en varios milenios algo con sentido. Era la primera persona que se daba cuenta y debo decir que es uno de los momentos estelares de mi vida y mi carrera. El espectáculo del surgimiento del Sol, que además astronómicamente es perfecto, es un diámetro y medio a la izquierda de donde pasaba en la antigüedad. El espectáculo es, no hay palabras, por eso me he atrevido a traer la animación, que es una secuencia fotográfica. Esto es lo que tiene el nicho, lo que tiene la cabeza, lo que tienen las oraciones delante. Esto es la situación, el sol del amanecer golpeando sobre esa zona, el observador, que soy yo, justo en ese punto, claro, está en el nicho, está alineado perfectamente. No necesita comprobación, los arqueoastrónomos saben mucho, pero yo estuve este año, me fui a hacer fotos precisamente en el equinoccio, para comprobar a ver si el sol hacía cosas raras, y no, el sol sale por donde tenía que salir. En el siguiente solsticio ya hacía mucho calor y no fui. De tal manera, y con esto ya termino, que lo que nos encontramos es con una serie de anomalías que hacen prácticamente imposible no pensar que hay un nuevo paradigma basado en la existencia de un lugar de culto en el valle oculto secreto, teóricamente. Y además la cerámica, que nos habla del primer milenio,
nos dice que ese lugar de culto estaba probablemente en uso cuando se produce la deposición de los cuerpos momificados. Por lo tanto, las anomalías lo que hacen es eliminar el paradigma antiguo y convertirse en los argumentos de un nuevo paradigma. Las anomalías son los argumentos del paradigma de la existencia de un lugar de culto en el Wadi C2. Cuando esto se admite, empiezan a aparecer paralelos. En el fondo lo que tenemos es una necrópolis real, llena de reyes. Una necrópolis real en un lugar sagrado y en un enterramiento colectivo. Eso es lo que tenemos en Tanis, que es la necrópolis coetánea del momento. Es una serie de reyes agrupados dentro de un recinto sagrado de culto. Y en lo que yo sé, aunque no le he prestado atención, pero me lo ha señalado generosamente el autor, Rogerio Sousa, que está aquí entre nosotros, ya con anterioridad a lo que os estoy diciendo, ya había propuesto que la segunda cachette, la de Babel Gasus, es un enterramiento colectivo. Por lo tanto, esto sería un paralelo interesante que nos ayudaría a explicar uno y la otra. En ese sentido, por lo tanto, pues... a ver, eso es. Si alguien, como me han preguntado alguna vez, ¿y por qué estaba intacto? Bueno, está intacto porque tiene 175 toneladas de arena en el pozo. La tumba de la Cachette tenía 175 toneladas. Eso no se puede eliminar en una noche 4 amigos. 175 toneladas es mucho trabajo. Y si por alguna razón es conocido que no hay grandes tesoros, porque esos cuerpos se han depositado sin grandes tesoros, la ecuación esfuerzo y beneficio facilita pensar que se olvida el lugar. Luego, la historia de la arqueología nos pone delante de otra época, 1881, cuando ese esfuerzo sí se hace rentable. Pero en cualquier caso, este es un poco lo que nosotros tenemos de novedad que aportar desde el Valle C2, aparte de lo material, la comprensión del lugar con una funcionalidad diferente, alternativa, y que abre las puertas a una mejor comprensión, por lo tanto, del lugar y de los procesos históricos que han llevado a la deposición de las momias reales en aquel lugar y, por lo tanto, a el final del Valle de los Reyes y la necrópolis tebana. Y no me queda ya nada más que agradecerles a todos los presentes su atención aquí y a los que nos han escuchado a través de internet y agradecer a todas las entidades que están en la pantalla, la Fundación Gaselec, la Sociedad Osercap, Pausanias, el Grupo STE, Argea Consultores y el Sector Complutense, el apoyo constante. Y por último, por supuesto, al equipo de egipcios y españoles con el que trabajo y con el que es un privilegio, lo ha sido hasta ahora y estoy seguro que lo va a seguir siendo, el llevar a cabo un proyecto para nosotros tan interesante. Muchísimas gracias por su atención.